Hola, esto es La Voz del 21, mi nombre es Mayra Calderón y vamos a pasar a analizar el anuncio que ha hecho Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, en sus redes sociales, específicamente en su cuenta de Twitter, donde ha dicho que su padre, Alberto Fujimori, será el candidato para postular a la presidencia. Nos preguntamos aquí en Perú 21, ¿qué dice la Constitución? ¿Alberto Fujimori puede postular? Él ha sido sentenciado, recordemos que ha sido indultado. ¿Y qué pasa con esa figura? Con una persona que tiene o que ha tenido estos procesos y tiene esta condición. Ya estamos conectados con Ernesto Blume, él ha sido presidente del Tribunal Constitucional, hoy se encuentra con nosotros conectado vía Zoom. ¿Cómo está? Bienvenido. Eh, Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Alberto Fujimori puede postular en estas condiciones? Mire, desde mi punto de vista, y lo digo con todo respeto tanto al expresidente Alberto Fujimori como a su partido político, eh, lamentablemente para ellos, desde mi punto de vista, no está habilitado para postular. Y la razón constitucional es la siguiente. El artículo 34A de la Constitución establece claramente que están impedidos de postular a cargo de elección popular las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria, en primera instancia, en calidad de autores o cómplices por la comisión de delito doloso. Es decir, si existiendo solo una sentencia de primera instancia, que eventualmente ha podido ser cuestionada, no se puede ser candidato con mayor razón para quien ha seguido todo un proceso y tiene sentencia definitiva de la Corte Suprema de la República. El indulto que se le concedió, desde mi punto de vista, si bien perdona el resto de la pena que se encuentra por cumplir, o sea, lo libera de su obligación de cumplir el resto de la pena, no ocurre lo mismo con la calidad de condenado, ni lo convierte en una persona inocente. Va a mantenerse esa condena y va a mantenerse esa condición. Y por lo tanto, no puede postular. Esa sería mi opinión. Ujú. Quiero que me haga una diferencia entre una persona indultada y una persona amnistiada. Lo que ocurre es que el indulto es el perdón de la pena y la amnistía es el olvido total del delito y para eso se requiere una ley expresa que así lo establezca. Por lo tanto, son dos figuras distintas. En el indulto ha habido una condena, se mantienen los efectos, pero se perdona el cumplimiento de la pena en la parte que está pendiente. En cambio, en la amnistía, lo que hay es, digamos, una extinción total de responsabilidad porque hay una ley que así lo establece. Es decir, olvida totalmente el hecho delictuoso, olvida totalmente sus circunstancias y deja sin efecto cualquier tipo de responsabilidad penal. Claro. ¿Y cómo usted considera ese anuncio, doctor Brume? Porque si ya tenemos entonces lo que dice la ley, lo que dice la Constitución, ¿cómo se puede interpretar este desconocimiento al anunciar la candidatura de una persona que ha sido indultada más no amnistiada? Bueno, mire, eh, digamos, no me corresponde a mí entrar en ese tipo de especulaciones, pero eh, si tengo que decir algo, creo que ha sido un exceso de entusiasmo y también un poco utilizar la figura del expresidente Fujimori para lograr mayores simpatías de sus seguidores. Ujú. Pero si nos ponemos en el plano de sereno, de ver con objetividad, la normativa constitucional y pensamos en los parámetros constitucionales, pues no hay esa posibilidad. De otro lado, también hay que advertir, y esto lo digo con, digamos, la autoridad que me da el hecho de haber sido juez constitucional y haber sido quien apoyó
que se restableciera los efectos del indulto para el ingeniero Fujimori y haber sido inclusive la persona que después de ser magistrado defendiera esa sentencia y defendiera la libertad de Fujimori por una cuestión de principio, porque había que respetar los efectos de ese indulto, que era un indulto humanitario, y había que respetar el marco constitucional y legal peruano, inclusive contra una decisión del sistema interamericano. Entonces, con esa autoridad, yo con todo respeto digo, si el caballero fue indultado por razones humanitarias, por su delicado estado de salud, y hoy sigue en un complicado estado de salud, y hacemos votos para que eso se supere, inclusive me parece un tema de fractura de cadera, etcétera. ¿Cómo participar en una elección quien requiere pues una salud en muy buenas condiciones si está en ese estado y si fue indultado precisamente por su estado de salud? Yo con toda consideración pienso que no es muy coherente esa posición, ¿no? Y creo que al final lo que va a ocurrir es que el señor Fujimori no podrá ser candidato y tendrá su partido que postular a otro candidato. Y, doctor, yo le quería también hacer la siguiente consulta. Eh, hay quienes dicen que este indulto podría ser revocado si es que Alberto Fujimori insiste en postular. ¿Esto podría ser así? Y yo no, mire, no hay revocatoria del indulto. Ujú. El Tribunal Constitucional ha establecido por excepción algún caso en el que ha dejado sin efecto un indulto, pero en este caso, habiendo el tribunal, digamos, convalidado la constitucionalidad del indulto, yo creo que no se va a llegar a ese punto, ¿no? Simplemente creo que la postulación va a quedar en el territorio de las buenas intenciones, de los buenos deseos, y esto al final va a tener que ser definido por la autoridad electoral en su momento, porque todavía falta un buen tiempo, falta un trecho relativamente largo para que se inicie el procedimiento de inscripción de candidatos, el procedimiento de evaluación de esas postulaciones y de eventuales impugnaciones. Entonces falta un camino por recorrer. Por lo tanto, a futuro lo que va a ocurrir desde mi punto de vista es que la autoridad electoral va a observar esa situación y va a denegar la inscripción. O de aceptarla, va a haber impugnaciones de terceros, que pueden ser particulares o partidos políticos, que van a decir que no puede postular y a la larga el Jurado Nacional de Elecciones, como máxima autoridad de la justicia electoral del Perú, tendrá que decir su última palabra, que yo entiendo va a ser en la línea que acabo de señalar. Ujú. Y en esa línea, doctor Blume, y sabemos en la posición desde el inicio cómo ha sido este camino largo del indulto hacia Fujimori, para muchos analistas esto podría ser catalogado, o simplemente este anuncio podría ser catalogado, o la intención, como inmoral. ¿Usted lo ve así? Bueno, yo no quiero entrar a ese tipo de, digamos, calificaciones, al terreno de los adjetivos. Yo prefiero mantenerme en el plano del análisis constitucional. Prefiero pensar que es un exceso de entusiasmo, que no se ha medido bien cuál es el marco constitucional y que a la larga las cosas van a ser colocadas en su lugar. Pero desde el punto de vista constitucional, considero que no hay amparo suficiente para sostener la tesis que el señor Alberto Fujimori puede volver a candidatear a la presidencia de la República. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Blume, por aceptar esta entrevista, siempre tan predispuesto con Perú 21 para hacer el respectivo análisis. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amable, muchas gracias. Buenas Buenas tardes. tardes, hasta luego. Bien, era el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, que estaba con nosotros analizando la legalidad de ese anuncio. ¿Se puede o no se puede hacer una postulación de parte de una persona que ha sido indultada, como en el caso de Alberto Fujimori, que además tiene una sentencia? Ojo, nosotros vamos a regresar más adelante con más información.